un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes y en especial hoy para resolver algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué pasará con la muerte al fin del tiempo? ¿Estaba predicho en el Antiguo Testamento la resurrección? ¿Qué pasará con nuestros familiares que han muerto? ¿Será que eternamente quedarán en los sepulcros? Y una pregunta muy especial, ¿sabía usted que cuando Cristo resucitó, muchos justos resucitaron con él? Esto y más en nuestro tema de hoy, titulado La Resurrección, a cargo de Jorge Ruiz. Pero antes quiero invitarles a tener una palabra de oración. Oremos. Cariñoso Dios y amante Padre, estamos delante de tu presencia en este momento, dándote las gracias por todas las bendiciones que tú nos has concedido. Queremos suplicarte, Señor, el perdón de nuestros pecados. Ten piedad y misericordia de nosotros. Venimos ante ti, Señor, porque tenemos el propósito de abrir la Sagrada Escritura y de encontrar en ella la respuesta a algunos interrogantes. Permite, Señor, que al responder estos interrogantes con tu sagrada palabra, podamos encontrar la paz en nuestro corazón, podamos encontrar el gozo y la esperanza que cada uno de nosotros tiene de ver a sus seres amados cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Gracias por escucharnos y por darnos la sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Leticia, habiéndonos introducido delante de la presencia de nuestro Dios, estando ante el trono del Creador. Quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan. Juan capítulo 5, el versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En estos tiempos de pandemia, cuando muchos de nosotros hemos experimentado la partida de un ser querido, de un amigo, de un compañero de trabajo, hay mucho dolor. No entendemos muchas cosas, no comprendemos cómo quedan las personas desamparadas, angustiadas por el ser querido que se ha ido. Pero en la Biblia nosotros encontramos muchas respuestas que nos instruyen y que nos iluminan para comprender un poco los designios de nuestro Dios. En su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, Dios ha dejado en su palabra textos que son textos que nos llenan de esperanza. Son textos que nos dan la promesa bienaventurada de la resurrección. Nuestros familiares y amigos que han bajado al sepulcro no estarán allí para siempre, porque la Biblia lo dice. La Biblia compara a la muerte como un sueño. En diferentes escenarios de la vida de Jesús, nosotros nos podemos dar cuenta que cuando Él iba a resucitar a las personas, Él decía que estaban dormidos. Entonces, hoy vamos a ver a la luz de la Biblia qué es lo que verdaderamente acontece. El versículo 28 del libro de Juan en el capítulo 5 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Son dos citas muy interesantes. Cristo dice, viene la hora y ahora es cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Vamos a hablar de la resurrección en términos generales, pero también nos vamos a detener un poco en unos personajes que resucitaron en ocasión de la resurrección de Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar nosotros en la Biblia. Vamos a leer en el libro de Juan, el capítulo 11, vamos a ver lo que dice el versículo 25. En ocasión de la resurrección de Lázaro, Cristo fue a resucitar a su amado amigo. Él expresó las siguientes palabras, que esas palabras se han repetido de generación en generación. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y añade:
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Miren esa afirmación contundente que hace nuestro amante Salvador. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Con estas palabras, Jesús está diciendo que si alguien muere, no va a ser para siempre, porque Él le va a resucitar. Él lo va a resucitar. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios en el capítulo 15. Hay unos textos interesantes en esta parte de la Biblia que nos llenan de esperanza en estos tiempos angustiosos. Quiero invitarlos a leer el versículo 20. La palabra de Dios dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Tengan en cuenta eso. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. Cuando Cristo venga con poder y gloria en las nubes de los cielos, Él va a realizar una resurrección general. En la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de muchos personajes que han resucitado. Hoy quiero invitarlos a leer en Primera de Corintios capítulo 15 el versículo 51. La palabra de Dios dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todas las personas van a morir, porque inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo van a haber cristianos y no cristianos vivos. Pero aquí nos muestra algo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra de Dios también nos dice en el libro de Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús vivió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. Hoy, especialmente, quiero hablarles de un grupo de personas que resucitaron en ocasión de la resurrección de Jesucristo. Quiero invitarte a abrir la Sagrada Biblia en el libro de San Mateo. Mateo capítulo 27, el versículo 50 en adelante dice de la siguiente manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, estos eventos ocurren estando Cristo clavado en la cruz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ocurrió un gran terremoto. Desde las 12 del día hubo una extraña oscuridad en torno de Jerusalén, en torno de la cruz de Cristo. Los soldados se quedaron aterrorizados con ese evento. Pero ahora la Biblia nos muestra que no solamente ocurrió ese evento, sino que ocurrió otro evento. El versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Después que Jesús hace su clamor final, después que Jesús entrega su espíritu, el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo. La tierra tiembla como un borracho y las rocas se parten. Entonces la Biblia muestra que ese terremoto generó que se abrieran muchas tumbas. Recuerden que
En esa época las tumbas a veces eran cavadas en cuevas y les colocaban una roca en la entrada. Pero la Biblia narra que en ocasión de la muerte de Jesús ocurre un terremoto y las tumbas se abren, mas no dice que los muertos salen enseguida. Podemos comprender eso cuando seguimos leyendo. El versículo 52, lo voy a leer nuevamente, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, es decir, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ellos tenían una misión que cumplir. La misión que ellos tenían que cumplir era testificar que Cristo Jesús había resucitado y que Cristo los había resucitado a ellos también. ¿Saben por qué? Porque Caifás y Anás y los miembros del Sanedrín, junto con Pilato y los soldados que vieron la resurrección, inventaron un informe falso con respecto a la resurrección de Jesucristo. Para comprender mejor esto, es necesario que leamos en San Mateo, capítulo 28, el versículo 1 en adelante. La palabra de nuestro Dios dice: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto. En ocasión de la muerte de Cristo hubo un terremoto. En ocasión de la resurrección de Cristo, que fue el domingo bien temprano, hubo otro terremoto. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No encontraron a nadie, sino que encontraron la tumba vacía. ¿Por qué era necesario que ellos salieran? Por designios de Dios. Pero para que nosotros tengamos una luz, los quiero invitar a leer ahí mismo en Mateo, pero esta vez en el capítulo 27, versículo 62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Así que colocaron allá en el lugar donde sepultaron a Jesús unos guardias. Estos guardias eran fuertes, valerosos soldados que habían enfrentado diversos conflictos, hombres que no le tenían miedo a nada ni a nadie. Pero cuando vieron el poderoso resplandor del ángel, que tenía un aspecto como relámpago, cuando ellos vieron la tierra que se movía por el gran temblor, cuando vieron el fulgor del rayo y cuando escucharon el estrupicio que generaba el trueno, la Biblia dice que ellos tuvieron mucho miedo, temblaron y quedaron como muertos ante la presencia de aquel que había venido a decirle a Jesucristo: Jesús, tu Padre te llama. Y Jesús salió diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, porque Él tiene ese poder. Entonces Jesucristo
en ocasión de su resurrección, resucitó Él como primicia, la Biblia lo dice, primicia, el primogénito de los muertos es Él, porque Él es el primero en resucitar a sí mismo. Recuerden que ya Cristo había resucitado a la hija de Jairo, había resucitado a Lázaro, había resucitado al hijo de la viuda de Naín. En la antigüedad el profeta Elías y el profeta Eliseo también habían resucitado a dos muchachos. Moisés también nos narra la Biblia que resucitó. Pero Cristo es el principal, es el primogénito de los muertos porque Él es el primero que se resucita a sí mismo. El primero y el único, el que tiene el poder de resucitar es Cristo Jesús. Pero ¿sabían ustedes que esa resurrección de los que resucitaron con Cristo ya estaba predicha en el Antiguo Testamento? Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Isaías y vamos a leer el libro de Isaías en el capítulo 26, lo que la Biblia nos muestra. Isaías capítulo 26, el versículo 19. Leámoslo textualmente. Dice así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La tierra dará sus muertos. Usted puede revisar este versículo en diferentes versiones de la Biblia y se va a encontrar con algo extraordinario. Ya estaba predicho, y esto se aplica a los que resucitaron con Cristo cuando Él resucitó, pero también se aplica a la resurrección que se efectuará en el tiempo del fin, cuando Cristo venga a esta tierra con poder y gloria en las nubes de los cielos. Quiero invitarlos a leer el libro de Ezequiel, el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Vamos a leer el versículo 12, una cita extraordinaria. Una cita que nos llena de gozo, una cita que nos llena de esperanza. Desde la antigüedad ya Dios había predicho la resurrección. Dice el versículo 12 de Ezequiel 37. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os daré la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y las palabras que Jehová habla son palabras fieles y verdaderas. Las palabras que Jehová habla son palabras que nos llenan de confianza. El que vino a esta tierra, vivió como un hombre, hizo milagros, resucitó personas, murió, resucitó, y que hoy intercede por cada uno de nosotros en las mansiones eternas, tiene el poder de resucitar a tu ser querido, a mi ser querido, a nuestros amigos que han partido. Porque en el tiempo de Dios la muerte es un sueño, la muerte es un descanso, y el Señor llamará a la vida a todos sus hijos, y estos saldrán resucitados, glorificados de sus polvorientos lechos de muerte. El versículo 14 del capítulo 13 del libro de Oseas dice de la siguiente manera: de la mano del Seol los redimiré. Es decir, el Señor nos va a librar de la mano del Seol. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor dice aquí que va a ser la muerte de la muerte. Y también le dice: y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Llegará un momento en que Dios va a esconder la compasión de su vista, y hasta la misma muerte morirá, y el mismo Seol Él lo destruirá. Dios
ha dicho eso en su palabra, y su palabra es perfecta y se cumplirá. Esto está escrito en el Antiguo Testamento, pero también está escrito en el Nuevo Testamento. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer el versículo 26. Ya habíamos leído los versículos que le anteceden en cuanto que así como la muerte entró por un hombre que fue Adán, también en Cristo todos seremos resucitados. Usted se puede seguir leyendo el capítulo 15 de Primera de Corintios, pero miren lo que dice el siguiente versículo. El versículo 24 dice: luego el fin, cuando Él entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque es preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tome nota de este versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, en Oseas ya lo habíamos leído. Y ahora aquí, en el libro de Primera de Corintios, también nos dicen que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, la muerte va a ser destruida de último. Y como la muerte va a ser destruida de último, es necesario entonces que nosotros vayamos al libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis nos cuenta cómo va a ser destruida la muerte. En el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, el versículo 13 y 14 nos enseñan lo siguiente: y el mar entregó los muertos. Así que todos aquellos que hayan perecido en barcos que se han hundido, aquellos que hayan muerto, que se los comió un tiburón, aquellos que hayan naufragado, que se hayan perdido en el mar, nuevamente saldrán a la vida. Aquí lo dice el libro de Apocalipsis. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, todos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y ahora miren el cumplimiento de la palabra profética dicha en Oseas capítulo 13, versículo 14. Esa profecía se cumple y Apocalipsis 20, 14 nos lo muestra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que nos está mostrando claramente que va a llegar un día en que ya no va a haber más muerte, en que ya no va a haber más dolor ni clamor, porque el Señor Jesucristo, que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Él resucitará a nuestros seres queridos y amigos que hayan partido. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos muestra algo interesante. Capítulo 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ustedes recuerdan que en este tema leímos una cita que cuando Cristo expiró, que cuando Cristo entregó el Espíritu, la Biblia narra que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, indicando eso, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Cristo, había muerto y que ya no había necesidad de más sacrificio. El templo terrenal quedó al descubierto. De la misma manera, al fin del tiempo, el templo celestial quedará al descubierto y Dios estará con su pueblo, con los redimidos, porque Él les dará ese premio, el galardón. El Señor Jesucristo dará la vida eterna. El Señor Jesucristo dice en el libro de Juan: yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. El Señor Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no muere para siempre. ¿Crees esto? Claro que nosotros debemos creer eso. El Señor Jesucristo va a poner un día no muy lejano fin a la muerte. Los acontecimientos que están pasando son acontecimientos
que nos indican que todas esas realidades están pronto en cumplirse y que el Señor Jesucristo quiere brindar al mundo entero la oportunidad de que cada uno de nosotros le busque a través del estudio de su palabra, le busque a través de la oración, le busque a través de una entrega plena a las cosas espirituales, porque las cosas espirituales, las cosas que no se ven, son eternas, pero las cosas que se ven son pasajeras. Y todo esto pasará y Dios dará un premio nuevo. Sigue diciendo Apocalipsis 21, el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cristo Jesús es la resurrección y la vida. Él resucitó. Y la resurrección de Jesús es garantía de que nosotros vamos a resucitar. Quiero invitarlos a que se imaginen por un momento la siguiente escena. Los soldados que crucificaron a Jesús tuvieron la oportunidad de ver cómo en pleno mediodía todo se volvió en oscuridad y se llenaron de terror. Parte de esos soldados tuvieron la oportunidad de observar cómo en la oscuridad brilló la luz del ángel que llegó hasta donde estaba la tumba de Jesús en ocasión de la resurrección, y todos cayeron como muertos. Hubo un temblor, hubo un terremoto en ocasión de la muerte de Jesús. Hubo un terremoto en ocasión de la resurrección de Jesús. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que para el fin del tiempo también va a ocurrir un gran terremoto cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y cuando ese terremoto ocurra en el mundo, lo vamos a estudiar en otro tema aquí en el libro de Apocalipsis, cuando ese terremoto ocurra en el mundo, los sepulcros se abrirán, así como se abrieron en ocasión de la muerte de Cristo. Pero esta vez no se van a abrir solo esos sepulcros que estaban en Jerusalén. No, esta vez se van a abrir todos los sepulcros del planeta. Así como los santos que resucitaron en ocasión de la resurrección de Jesucristo fueron a la santa ciudad dando cumplimiento a las citas de Isaías, aparecieron a muchos confirmando la fe de aquellos. De la misma manera, en el fin del tiempo, el Señor resucitará a un gran ejército de sus santos que murieron en Él. La Biblia dice que los que resucitaron con Cristo cuando Él resucitó fueron santos que habían dormido y fueron a la santa ciudad, entraron en Jerusalén y se le aparecieron a muchos. De la misma manera, los santos que resuciten en ocasión de la segunda venida de Cristo Jesús, como lo dice Tesalonicenses, van a entrar en el gozo del Señor y no van a entrar en la Jerusalén terrenal, sino que entrarán en la Jerusalén celestial, junto con los que estén vivos cuando Cristo venga a esta tierra con poder y gloria. Todo está explicado en el Apocalipsis. El apóstol decía: para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia, porque al morir en Cristo Jesús tenemos garantizado la resurrección. Y la muerte entonces es como un sueño. No es que para siempre va a estar la persona allá. Ya lo hemos leído en la palabra de Dios. Cristo es la resurrección y la vida. Él tiene el poder de resucitar. Y lo importante de esto es que cuando resuciten los muertos, van a resucitar glorificados, transformados, incorruptibles, como lo leímos, sin muestra de contaminación. Saldremos glorificados de los lechos polvorientos, aquellos que bajen al descanso. Y los que no, entonces dice Tesalonicenses que recibiremos al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, usted se lo puede leer. Y entonces ocurrirá un gran encuentro. En ese ascenso, así como cuando Cristo ascendió y se llevó a las primicias, que era la representación de los que resucitaron cuando Él resucitó, las primicias, la gavilla, que la llevó al cielo,
De la misma manera, también en ocasión de su segunda venida, Él llevará ahora no a una muestra, sino a todos los redimidos de todas las edades que resuciten cuando Él venga con poder y gloria en las nubes de los cielos. Ese día llegará. Estas palabras son fieles y verdaderas. Nuestros seres queridos que han muerto en Cristo Jesús saldrán glorificados de sus polvorientos lechos. Es una verdad que está expresada en la palabra de Dios. Yo la creo porque la Biblia es fiel y verdadera. Te invito a que tú también creas estas palabras. Que la paz, la bendición y la protección de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a tener una oración. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Imploramos tu santa unción, tu protección y bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos, oh Dios, que nos ilumines, que nos ayudes y que nos ampares a confiar en tus promesas. Te pedimos, oh Dios, que fortalezcas a las familias de nuestros amigos que han perdido un ser querido. Ellos están en el descanso, Señor, esperando el toque de la trompeta cuando tú vengas a despertarlos, cuando tú vengas a resucitarlos con poder y gloria. Nos encomendamos a ti, Señor, en estos tiempos peligrosos y pedimos que tu protección sea con cada uno de nosotros. Lo imploramos sin merecerlo, por los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes.